Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia del padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán. Esto es en Loja, quien nos va a acompañar durante este tiempo para comentar y explicar el tema verdadero Dios y verdadero hombre en sus numerales 467 hasta el 469. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Fausto, muy buenas tardes y bienvenido a Un Pueblo que Camina. Un gusto saludarles, que bueno, somos un pueblo que camina, la iglesia es universal y nacional, digamos, en Ecuador. Un gusto saludarles, soy el padre Fausto Lalangui, yo trabajo en el sector norte de la ciudad de Loja. Loja es al sur del país, mi parroquia es Nuestra Señora de los Dolores de Carigán, y que bueno, felicitar y saludar a la diócesis de Latacunga, y que podamos, que bueno, encontrarnos en el camino, caminando, como dice el Papa Francisco, ¿no? El sínodo que estamos viviendo, caminando juntos, que esta unidad sea apostólica y sea muy fraterna, ¿no? Excelente, muchas gracias. Aprovechamos, como siempre, como cada semana, siempre tratamos de conocer a nuestro invitado. Padre, le voy a pedir que nos comparta con nuestra audiencia su testimonio de vida. Dónde nació, dónde se estudió, cómo se inclinó por la vida sacerdotal. Cuéntenos, por favor. No, yo pertenezco a la cultura de los paltas, como dicen, la raza indómita en el sur del país. Hubo una nacionalidad de los paltas, está al centro de la provincia de Loja, está pues prácticamente en vehículo a 2 horas de la frontera con Macará. Entonces, pertenezco a esta cultura ya, pues nuestros ancestros fueron transformando la cultura y todo eso, pero ya no queda sino ciertos elementos en la lingüística, como también en las expresiones culturales de lo que significó la cultura palta. Pues pertenezco a una familia media, digamos. Todavía mi padre vive, tiene 99 años, inició, ahora este 9 de febrero inició 99 años de vida. Mi madre tiene 83 años que inició. Ahora también es una bendición de Dios. Hemos celebrado ahora en febrero el cumpleaños de mi madre el 7 de febrero y el 9 también el de mi padre. Así que también una hermana mía se casó en el 6 de febrero. Así que el iniciar en febrero ha sido un farrón, como dicen los lojanos acá, y ha sido una alegría familiar. Procedo de esta familia, mi padre y mi madre son de distintos lugares de la misma zona de Paltas, una que pertenece a una parroquia Huachananá, que es muy antigua, y otra a la parroquia de San Antonio. Tenemos la ascendencia por ahí. Nosotros nos criamos en la ciudad de Catacocha, en la periferia de Catacocha. Estudié yo en la escuela Nuestra Señora del Cisne, luego en la unidad Marista, el Colegio Fiscal Nacional Marista,
en Catacocha. Tengo estudios en el Seminario Mayor Reina del Cisne, aquí en Loja. Fue este seminario reabierto en 1985 por Monseñor Lino Solo, reabrió el seminario y entonces yo en el segundo grupo de la reinauguración estuve participando, iniciando la formación. Tengo también estudios en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tengo una licenciatura en lengua y literatura y pues tengo muchas vinculaciones con los sectores sociales del sector de acá de la provincia de Loja. Eso fundamentalmente, ¿no? Mi vocación pues ha sido todo un misterio, ¿no? Es largo, largo contar porque así es novedoso, ¿no? Yo digo que las mujeres mandan hasta en los sacerdotes, ¿no? Entonces, no solamente en la familia, como solo molestario, que los varones no solo somos víctimas en el matrimonio, en la familia, sino también en la vida sacerdotal, ¿no? Porque precisamente mi vocación salió allá en la adolescencia, en la juventud, cuando yo tenía, qué sé yo, los 16 años, entonces tuve una novia que la quería mucho y pues yo era un poco indisciplinado, un poco así del normal de la juventud, ¿no? Y entonces ella me puso como condición para, para aceptarme como novio, me puso que entrara a un grupo juvenil que se llamaba Remar, que era la pastoral juvenil de los hermanos maristas, ¿no? Y entonces, pues uno se enamora ciego y, bueno, por obedecer desde jovencito a las damas, ¿no? Entonces por eso fui al movimiento Remar, al grupo Remar. Y claro, como el grupo era de jóvenes y era de compañeros y todo eso, ¿no? Y claro, siempre me dijeron que qué hacía el diablo en Remar, ¿no? Entonces, pero en Remar era todo domesticado. Pasamos 3 años y, bueno, pasamos 3 años de novios. Y ya pues cuando nos graduamos, porque éramos compañeros, y entonces pues ya en el movimiento Remar, comenzaron a ver la formación de líderes. Tuve la responsabilidad en 1985 de liderar el movimiento Remar en Catacocha, y eso me dio la oportunidad de estar en la visita del Papa Juan Pablo II en el Estadio Atahualpa en Quito, y luego también en los Amanes en Guayaquil. Y entonces por ahí el Señor echó el anzuelo, la red, y me salpicó el corazón, y pues tenía algo en el corazón, ¿no? Aunque mi madre había sido catequista ya algunos años y ella lo que quería era tener un hijo sacerdote, ¿no? Y pues claro, pues mi hermano primero, mi hermano mayor, pues él tenía inclinaciones por la medicina, en fin, y entonces ellos querían que sea doctor, que sea médico, ¿no? Y pues entonces me pusieron a mí el ojo que yo tengo que hacer, pero que tengo que cambiar. Y entonces tenía a mi abuelita también que era muy piadosa, y entonces fui el nieto consentido de mi abuelita. Entonces ahí me pusieron el peso de la moral, de la fe, de la ley, del amor. Y entonces pues ya más Remar y más otros entornos. Había un sacerdote que era muy allegado a la gente, a la comunidad. Entonces, como mi madre era catequista, entonces era muy allegado también a la familia, el padre Franco Aguirre, ¿no? Muy conocido en el sur del Ecuador. Y entonces, pues ya, por ahí ya cuando terminé, digamos, ya la graduación, y entonces mi abuela me dice, nosotros somos de clase pobre, somos humildes, pero mire aquí el vecino, él es millonario, tiene por aquí tenía unos negocios grandes, y entonces mire, y tiene 5 hijos. Y dice, mire, ya son los muchachos jóvenes, son adultos, y ellos no tienen un solo bachiller. Mientras que en nuestra casa, que somos pobres, sencillos, ya usted es el segundo bachiller. Así que, por favor, era el primer jueves de, de febrero del año 1986, ¿ya? Entonces me dice, así que por favor, se me va a confesar, le va a dar gracias a Dios de que usted es el segundo bachiller, y le va a pedir que lo ayude porque usted tiene que ser alguien en la vida, no puede ser cualquiera. Entonces, pues mi abuela creo que se había puesto de acuerdo
con mi mamá, con un sacerdote, no sé, pero yo después unía, ¿no? Pero fue así, ¿no? Entonces yo fui a confesarme y entonces fueron cosas de Dios. Me encontré en el parque junto frente al templo de Catacocha, un querido amigo que era, ¿cómo se dice?, asociado con don Belcebú. Entonces, y él me dice, ¿y vos qué haces aquí? Entonces le digo, mi abuela me pidió que vaya a misa y a confesar. Mi abuela también me dijo. Y entonces nos fuimos a confesar los dos allá. Y llegando allá en sacristía, entonces me encuentro con un joven que había sido obrero de mi padre, ¿no? Y entonces, como yo soy Fausto José, entonces me dice, hola Pepito, ¿cómo estás? ¿Y cómo así? Se te van a quebrar los cachos y por aquí, ¿qué más allá? Pues digo, van a confesar. Entonces, ya te hago confesar y no sé qué. Y entonces el padre dice, bueno, a ver, joven, se van a confesar, venga. Entonces yo le empujo a mi compañero, anda tú primero. Y bueno, así empezó la historia y en la confesión me dice el sacerdote, me dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Digo, soy Fausto Lalangui, hijo de Imelda Lalangui, de Alfredo Lalangui. ¿De Imelda? Yo no me acuerdo de los hijos de Imelda, sí la conozco de Imelda. Ah, dice. Entonces yo te quiero decir una cosa. ¿Eh? Entonces, por tu forma de hablar, de confesarte, porque te he hecho preguntas sobre la vida, sobre la juventud, tú tienes como una llamada de Dios. Tú puedes ser sacerdote o podrás ser un buen catequista, dice. Entonces, dice, yo quisiera hablar largo contigo. Entonces, cuando me dijo que yo podría ser sacerdote, pues eso no estaba en mis planes, ¿no? Eso no estaba en mis planes porque no era yo convencido, en fin. Y entonces hicimos un diálogo largo ahí, en el momento de la confesión, y luego, pues como había otro sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía, me dice en el momento ya de la comunión, dice, vaya joven, dice, vaya, comulgue y después usted me reza la penitencia, ¿no? Y lo espero el próximo lunes acá. Quiero hablar con usted. Pues ya, pues fue así el inicio. Y entonces lo que pasó en la misa, dije, nunca más vuelvo por este templo. Nunca más vuelvo por este templo. Incluso, como yo tenía unos parientes aquí en la ciudad de Loja, entonces ya me graduaba. Entonces dije, me gradúo y me voy donde mis parientes para evadir familia y evadir también al padre y luego hacer mi vida. Pero más resulta que cuando ya era la ceremonia de graduación, porque como era de los hermanos maristas el colegio, ¿no? Y entonces, porque era ya el 7 de febrero, lo recuerdo muy bien, y entonces cuando ya era ese momento, resulta que en el programa decía bendición de los bachilleres por el padre Franco Aguirre. Chuta, se jodió, dije. Y resulta que no pudo ir él, ¿no? No pudo ir él, envió a un sacerdote, y bueno, yo feliz, dijo, no me dañó el bachillerato, ¿no? Y yo dije, me voy. Entonces, resulta que después de la graduación, yo salgo, como todo joven, a recorrer la ciudad, a medir las calles, porque ya era ingeniero civil, a medir las calles, y entonces, en una esquina de esas, me aborda el padre que había estado en un vehículo, y me dice, hola joven, lo he estado esperando, lo he estado buscando, he ido por la casa suya y usted no se deja encontrar. Acompáñeme, me dice, acompáñeme a una misa en un sector que se llama Naranjo, ¿no? Ya Dios te ha puesto en el camino, así que me acompañas. Y eso era 1 hora de camino desde Catacocha hacia ese sector, era un difunto, y todo el camino hablando de sacerdocio, y en fin, ¿ya? Y por de ida, yo decía, ¿dónde me boto yo del vehículo? ¿Dónde me boto del vehículo? No había cómo. Y entonces, cuando ya terminamos, dice, te voy a dejar en la casa. Le digo, no, yo padre quiero irme al centro de la ciudad. No, vamos a dejarle donde de Imelda. Pues, se le había conocido bien a mi madre, yo no sabía eso, ¿no? Y entonces, me va dejando en la casa y le dice a mi mamá también de sorpresa, Imelda, te quiero pedir un favor, ya que tienes un bachiller, ¿eh? Y yo no tengo secretaria en la parroquia porque se me acaba de ir, porque se había enamorado la chica y se fue con un novio, y entonces yo estoy ahí, préstamelo al Fausto.
¿Qué más, mi mamá? Llévese al padrecito, llévese, está recién graduado, ensayo. Empezó la historia, ¿no? Fíjate, y luego el padre, cuando yo estaba en la secretaría, pues me decía muchas cosas, me involucraba en muchas cosas, me llevaba. Pero si tú tienes talante, tú tienes, mira, tú te sabes defender en esto, en lo otro. Porque claro, yo estuve en el grupo Remar y yo tenía cierta aptitud para dirigir grupos, estar en los grupos. Bueno, me gustaba la relación con la gente, en fin. Entonces, dice, oye, tú tienes esto y lo otro. Entonces me dice, te envío a una convivencia para aspirantes al sacerdocio. No, padre, yo no me quiero. Yo te voy a dar todo, te voy a dejar allá y vos no me hables antes de conocer. ¿Eh? Pues así fue la historia para los orígenes. Y ya es una convivencia de posibles vocacionados al seminario, acá en Loja, y luego al final el sacerdote que dirigía, recuerdo a Monseñor Jorge Guillermo Armijos, y dice, a ver, una hojita, dice, van a responder la hojita, y la última pregunta es, ¿desea usted ser sacerdote? Pues yo entonces con toda la rebeldía le puse con letras grandes y con negritas, pero en negro, me acuerdo, y dice, no, no, bueno, pasó así ya, así fue todo, ya, y entonces, y yo lo que quería era, por no hacer quedar mal a mi mamá, y volver a la parroquia del padre para agradecer, quería otras alternativas, y en fin. Bueno, al fin y al cabo, el padre me entendió y dijo, bueno, yo he hecho todo lo posible para que tú te orientes bien, entonces, pero ya no quieres, pues no te voy a rogar, ¿no? Bueno, pasó así. Y entonces, eso fue como a marzo por ahí, del 86. Y luego, en la convivencia, habían invitado ya para el mes de agosto a hacer un preseminario, ¿no? Y entonces, así de una semana. Y entonces, pues, bueno, pasó. Yo ya se me escapó de la cabeza eso, pero como quedaron compañeros de la convivencia, ¿no? Y entonces yo coincide que la primera semana de agosto, antes de que llegara la imagen de la Virgen del Cisne a Loja, que llega el 20 de agosto, yo también por iniciar estudios en la Universidad Nacional de Loja, porque antes hacía preseminarios, ¿no? Digamos, preuniversitarios, ¿no? Y entonces yo salgo a la ciudad de Loja, de Catacocha a Loja, en ese tiempo había 3 horas en bus, ¿no? Porque no había otra manera como salirse, ¿no? Y entonces cruzo por frente de San Francisco, donde está la Casa Betania, donde se hacían las convivencias y todo eso. Y pues yo cruzaba por ahí y de pronto una voz que me decía, Fausto, Fausto. Yo digo, ¿quién me conoce aquí? Y eran mis compañeros de convivencia de marzo, ¿no? Del seminario, ¿no? Dice, ¿qué vas a venir? ¿Por qué no vienes? Y dice, no, yo estoy en preuniversitario. Y me acuerdo que Monseñor Jorge Guillermo Amigos tenía mucha influencia aquí en Loja, y siendo que la Universidad Nacional en ese tiempo tenía una cierta dosis de ideología marxista, bueno, todas estas ideologías del MPD y todo eso, ¿no? Y entonces no era de influencias católicas, ¿no? Y entonces Monseñor fue por ahí, se gastó un amigo y le pidió que me diera licencia una semana para que yo estuviera en la convivencia, ¿no? Pues así, pues, ¿no? Y otra vez la pregunta al final, ¿desea ir al seminario? Fue ahí, yo le puse, no con negritas. Fue así, así fue. Y entonces, pues fui a terminar el preuniversitario, ¿ya? Fui preuniversitario, ya, porque yo quería también estudiar. Y entonces, en agosto se terminaba el preuniversitario, septiembre era vacaciones, y como para el 19 de octubre era iniciar las clases de la universidad. Pero en ese trayecto, pues el 3 de octubre yo cumplo años, ¿no? De vida, y entonces el padre padre Franco llega con un amigo, con una guitarra, y se ponen a visitar, y entonces, no, estoy mintiendo. Llega el padre Franco pasando por ahí, por el sector, y mi mamá se encuentra con él y dice, venga, padrecito, démele la bendición a mi hijo que está cumpliendo años. Era así un domingo. Y entonces, ¿cómo? ¿Y quién de tus hijos? Fausto, Fausto. Y estará por aquí, si no lo he visto, no sé. Entonces, entonces resulta que llegó el padre ahí al almuerzo,
Y ahí mandó a traer un amigo de la guitarra y se puso a cantar y todo. Y entonces ya pues, me celebró y todo eso. Entonces, él mismo me dice, espérate, dice, ya vuelvo. Entonces, y en ese tiempo la comunicación era bastante difícil, era por telegramas, ¿no? No había celulares y en la ciudad pues no había más que 6 teléfonos, ¿no? Entonces, el padre, después de la comedia, se va y vuelve con un telegrama. Dice, tenía este telegrama para ti, ¿no? Y el telegrama decía, joven Fausto José Lalangui, le esperamos el 4 de octubre en el seminario. Fue el telegrama, fue la estrategia vocacional de Monseñor Armijos, que envió telegramas a todos los jóvenes que estuvimos en la convivencia, ¿no? Y entonces el padre Franco me dice, no seas necio, no seas sordo, ¿eh? Dios te está llamando, mira, y me comienza a recapitular todo, me dice, mira, este de acá, así que yo te voy a dejar, ¿ya? Estate un año, si vuelta de un año, realmente no quieres, ya yo te entiendo y yo te ayudo en la universidad por el año que has perdido. Entonces, vea, el 4 de octubre de 1986 ingresé al seminario. Y de ahí todas las vacaciones del seminario cargaba todas mis maletas porque decía, me voy, me voy, me voy. Y siempre había una razón para regresar. Hasta el último momento, cuando Monseñor Ugolino en el seminario dice, bueno, yo no entiendo qué haces, Fausto, aquí. Yo no entiendo aquí pues, si quieres ser cura o no quieres. ¿Ya? Y entonces me lo dijo eso delante de todos los seminaristas, ¿no? Éramos 70 en aquel entonces, ¿no? Entonces yo sonrojaba de todo eso, me fui a mi cuarto y ahí me quedé dormido porque estaba pensando, valgo, no valgo. Yo ya había terminado prácticamente la teología, ¿no? Y entonces el obispo tenía eso de conversar con cada seminarista y entonces habló primero con nosotros, ¿no? Los que ya estábamos en el último año de teología. Y entonces yo hablando con Monseñor Ugolino, le digo, bueno, Monseñor, usted ya me dijo, que no sabe que está acá. Yo no le puedo rogar que me ordene, porque ya había que hacer las cartas para ser diácono. Y entonces, si usted ve como obispo, con los formadores, que yo puedo ser útil en la iglesia, no le puedo decir que me ordene, deme la oportunidad. Y si usted sinceramente no ve que tengo aptitud para el sacerdocio, pues dígame. ¿Ya? Y entonces me envió a rezar el Santo Rosario en la Capilla del Santísimo. Y después ya llegaban los retiros de los compañeros que iban a ser diáconos, y yo no tenía ni la carta ni la aprobación, ¿no? Y le digo al padre rector, le digo, padre Luis, le digo, yo no tengo nada. Y dice, vea, dice, era un colombiano, el retiro no le va a hacer mal. ¿Ya? Yo voy a hablar con el obispo y le voy a decir que usted está en el retiro y que le acepta o no le acepta. ¿Ya? Si le acepta, usted haga la carta y usted le entrega inmediato. De manera que nos fuimos al retiro y a medio retiro, pues ya, Fausto, el padre vicario general ha venido para llevar su carta. ¿Ya? O sea, fue así y empezó la historia, ¿no? Y me ordené de diácono el 22 de marzo de 1992. Y luego ya pues cambió la historia, ya estoy en esta historia y me siento bien. No ha sido un camino fácil. Me ordené el 12 de octubre de 1992 con la novedad de esta reunión de la Conferencia Episcopal de Santo Domingo. Se cumplían los 500 años de evangelización de América Latina, entonces también se cumplían, se preparaba un jubileo acá en la devoción de la Virgen del Cisne por los 400 años de aparición de la Virgen acá, entonces en esa novedad me ordené. Pues he caminado pues ya 30 años, 30 años de vida sacerdotal, entre una de cal y otra de arena, pero al final uno se siente feliz de esta llamada y me siento bien, o sea, soy de la liga de los que no aspiramos poder, pero queremos servir. Como yo he dicho, pues a mí no me ha interesado el poder,
porque en los orígenes del sacerdocio había esto de la teología de liberación, los conservadores, Opus Dei era la novedad de Loja, porque el obispo mandaba ya. Entonces había estos antagonismos, disensos, y entonces ya fue, pues yo dije, no, o sea, si el obispo envía a estudiar en el Opus Dei porque quiere curas cultos, le tengo que demostrar, un grupo de sacerdotes ya jovencitos, recién ordenados, tenemos que demostrar que nuestras universidades son buenas y que también nos vamos a instruir y nos centramos a la Universidad Técnica Particular de Loja y sacamos nuestra licenciatura ahí, yo recuerdo en esa apología, y pues bueno, hemos caminado, hemos trabajado, ¿no? Yo me siento a gusto y pues feliz, ¿no? Yo cuando llega el obispo a veces y dice, bueno, Fausto, he pensado en esto y lo otro, bueno, ustedes denme solo un altar donde yo debo celebrar a Jesucristo, nada más. Solo quiero un altar, ustedes digan. Y me han ido ubicando de acuerdo a los intereses pastorales, dice la doctrina. Y entonces, de acuerdo a las intenciones pastorales del obispo, en fin. Bueno, estamos aquí ya, no he tenido así, como si, bueno, pues, 6, 7 parroquias en estos 30 años de vida sacerdotal. He pasado por muchos roles de la iglesia. Estuve en plena frontera, Jimbura, es al lado oriental de la diócesis. Estuve ahí inicié, en Jimbura, estuve un año. Después vine a ser vecino de mis hermanos azuayos, acá en Saraguro, en la parte norte de la provincia. Y luego me enviaron a ser vecino de los hermanos de Machala, estuve en Chahualpamba. Después me enviaron a mi propio pueblo, estuve de párroco en Catacocha, en mi propio pueblo, fue una aventura, tuve 5 años ahí, muy bien, que dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero me empujé muy bien, muy bien. Asumí la función de vicario o vicario foráneo o arcipreste, que se llama, allí en la zona de Pantas, y me trajeron a Catamayo. Catamayo es otra zona bastante poblada, y me asumí la parroquia ahí también y la vicaría de Catamayo, María Auxiliadora, y desde allí vine aquí a la ciudad de Loja, aquí al sector, al santuario del Divino Niño, ¿no? Y desde allí me han puesto en esta responsabilidad de Nuestra Señora de los Dolores de Caridad. Traté de resumirte porque son 30 años de camino, son 30 años de camino y es mi alegría de estar acá. Y pues acá el obispo me ha pedido que ayudara un poco en la pastoral urbana. No soy el vicario de la zona, soy simplemente delegado de la pastoral urbana. Y te digo, me está yendo bien, ¿no? Me está yendo bien porque acabo de presentarle un proyecto al obispo sobre digitalización de la parroquia, de la diócesis, ¿no? Desde la visión urbana. Aquí en la ciudad somos 22 parroquias y una cuasi parroquia, ¿no? Y entonces, desde esta visión urbana hemos querido aportar con un proyecto de digitalización de la diócesis. Entonces, no se trata de tener una página web, sino de tener la parroquia, los fieles que tengan la parroquia en su celular y el sacerdote también, ¿no? Entonces, tiene 4 elementos fundamentales este proyecto que ojalá ya se lo pueda realizar ya, porque ya por unanimidad en el Consejo de Presbiterio se aprobó. Entonces, tiene la primera, es digitalizar todos los archivos de la parroquia, bautizos, matrimonios, confirmaciones, primeras comuniones, defunciones, todo esto, y al mismo tiempo poder sacar un certificado, porque la gente lo necesita, desde la plataforma, los fieles lo pueden sacar desde su casa o desde cualquier parte del mundo, y al mismo tiempo está vinculado a un mecanismo que lo pueden pagar desde el lugar donde están. Eso es lo primero. Segundo, tenemos un museo virtual. La propuesta es un museo virtual en la cual se van a poner todas las devociones que tiene la parroquia, ¿no? Y que tiene la diócesis, por decirte, Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Entonces tiene una imagen, tiene quién la hizo, los datos históricos de la devoción, cuándo es la fiesta, quiénes son los priostes, qué se hace en las fiestas. Entonces, le hemos puesto el nombre más bien de museo, es un museo espiritual, ¿no?
le hemos puesto así, pastoral, ¿no? Entonces va a tener todas las opciones que hay en la parroquia, ¿no? Además, junto a esto le ponemos una tercera cosa que es una biblioteca con todas las encíclicas, documentos de la iglesia y todo eso en cada parroquia para que los fieles puedan entrar, estudiar y todo eso. Junto a eso le agregamos un cuarto punto, un aula virtual en la que el párroco puede hacer evangelización con sus grupos apostólicos, sus grupos de catequesis y puede vincularse a medios de comunicación, en fin. Entonces, estos elementos hemos puesto en esta configuración del software y entonces parte del Consejo de Presbiterio y ahí fue el proyecto y lo aprobaron unánimemente, así que esperamos que en los próximos meses tengamos ya este producto para servicio de la diócesis. Y yo le he dicho al obispo, monseñor, esto usted lo puede vender porque usted va a tener la patente de esto, en acuerdo con el productor, usted lo vende a otra diócesis porque es muy personalizado. O sea, no se trata de una página web y no se trata de un lugar de informaciones, sino de una interactividad. Entonces, incluso se tiene, bueno, la atención pastoral. Entonces, usted tiene un like, un check ahí, y entonces si yo, por ejemplo, digo, trabajo de miércoles a domingo en la parroquia, ¿no? Pero habrá muchos miércoles, muchos jueves, muchos días estar en la parroquia por cualquier circunstancia. Entonces, sin embargo, yo pongo ahí atenciones de confesiones, orientaciones matrimoniales, lo que sea, de tal hora a tal hora. Entonces, de tal manera que los fieles entran a la plataforma y dicen, bueno, aquí en Carigán hay servicio de 3 a 4 de la tarde, confesiones, lo que sea, o acá en el Valle hay otra esto, ¿verdad? O sea, como es en la visión ciudadana. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Es la parroquia, no es, como te digo, una base de datos, sencillamente, sino que es la parroquia para interactuar ahora en este mundo de las comunicaciones, ¿no? Entonces usted va a tener un antifaz, digamos, en la diócesis, usted va a tener un computador en la parroquia, del cual maneja, y también una aplicación en su teléfono para usted interactuar. Entonces, es una propuesta bonita. Mira, Excelente, muy bien. Muchas estamos gracias. trabajando en eso, ¿eh? Un bonito testimonio de vida. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Fausto Lalangui, es párroco de Nuestra Señora de los Dolores de Carigán, esto es en Loja. Nos está ayudando con el tema verdadero Dios y verdadero hombre, en sus numerales 467 hasta 469 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta entrevista es transmitida en vivo, digamos, es transmitida por Facebook también y por las redes sociales YouTube. Pueden suscribirse al canal Consejo Diocesano de Laicos para verlo en los posteriores días, o también buscarlo en el Facebook de Radio La Tacunga. El primer numeral es el 467 y dice así: los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia
confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre, según la divinidad, y consubstancial con nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros, y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Padre Fausto, por favor, su explicación y comentario al respecto. Bueno, cuando leí este numeral del catecismo, que bueno que esté el catecismo en la cercanía de todos los fieles, ¿no? Que bueno, porque una de las cosas que tenemos como falencias en la iglesia, sobre todo en América Latina, porque a nivel asiático, a nivel europeo e incluso americano, se nota un poco que los católicos son un poco más de pertenencia, más cultivados, más convencidos, ¿no? Mientras que en América Latina se ve un poquito, a veces como que se da el fanatismo, se gira en torno a veces a las devociones populares, a las devociones particulares, y entonces no hay una definición de católico con identidad, con pertenencia, ¿no? Entonces, yo les digo, los católicos debemos ser cultos, formados, porque, bueno, no se trata solo de tener una formación, sino una identidad, una pertenencia, ¿no? Pero es como entre los amigos, más nos conocemos, más confianza, ¿no? Y más confianza, mejor crecemos, mejor nos ayudamos, ¿no? Entonces, más conocemos a Jesús, mayor confianza. Más confianza, mejor beneficiados de lo que es Dios. Entonces, eso es muy importante. Entonces, qué bueno esta cercanía, la oportunidad de que el catecismo esté al alcance de todos. Usted entra a Google y lo encuentra. Y qué bueno que en Radio La Tacunga lo estén meditando, lo estén reflexionando. Hago referencia a este encuentro de Pedro y Jesús, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Mesías. Y Jesús le dice, dichoso Pedro, porque esto no te lo ha revelado hombre de carne y hueso, ¿ya? Sino que te lo ha revelado mi Padre, ¿ya? Y luego le dice, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿ya? Sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es muy importante. A esto refiero porque desde el origen de la fe, en el mismo tiempo de Jesús, ya habían controversias, ¿no? Muchos judíos no aceptaron a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, lo aceptaron como el hijo del carpintero, lo aceptaron como el hijo de María, pero no como Mesías, ¿no? Y incluso en el proceso de juzgamiento de Jesús, dice, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos si lo hemos escuchado de su propia boca? Es decir, fíjate, desde el origen ha habido quien acepta a Jesús como es y quien pone objeción de lo que es Jesús. La iglesia, en la autoridad de los obispos, del Papa, del magisterio que conocemos, a través de estos concilios, estas encíclicas, esto ha ido a lo largo de la historia custodiando la realidad de Jesús. La iglesia es custodia de la revelación. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, Dios se ha dado al hombre, y la iglesia tiene una
De su función es custodiar esta verdad. Y por lo tanto, hay que decir que siempre unos decían, Jesús es una aparición, ¿no? Otros decían, es una adopción, María lo adoptó, ¿no? Entonces, y otros decían, no, es una doctrina. Incluso en la Biblia encontramos, ¿y qué es esta nueva doctrina? ¿Ya? Y Pablo dice, no es que no es. Nosotros no les anunciamos una nueva doctrina, les anunciamos a Cristo crucificado, muerto y resucitado. Poder de salvación para los que creen, ¿no? Es muy importante. No es poder de salvación para todo el mundo, sino para los que creen. Eso es muy interesante. Entonces, aquí en el siglo tercero, sobre todo había esta discusión, ¿no es cierto?, de la realidad de Jesús. Entonces, nuestros hermanos monofisistas, que eran los que decían, no, Jesús no puede tener dos naturalezas. O es solo hombre, o es solo Dios. ¿Ya? Entonces, viene el concilio de Calcedonia en 451 y dice, no, a ver, aquí vamos a lo verdadero. Aquí no se trata de discutir una doctrina, sino de aceptar una verdad. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. No es una atribución doctrinal de que Jesús es hombre o es Dios, no. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Se ha de reconocer un solo y mismo Cristo Señor. No es una doctrina, no. Es un mismo Cristo Señor, pero mucha atención. No es algo que el hombre ha creado como Señor, es revelado, manifestado, que se encarnó. No. Y aquí también vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, ¿no? Y la palabra existía antes de la creación y estaba frente a Dios y por ella fue todo creado, y al final dice, San Juan dice, y esa palabra se hizo carne. Es muy importante. No es una doctrina, es la realidad. Esa palabra se hizo carne, se hizo humanidad. Y eso es lo que el concilio de Calcedonia ratifica, y todos los concilios de Éfeso, Constantinopla, entonces todos eso van a decir. Entonces, cuando hablamos de los concilios de Calcedonia, Constantinopla o de Éfeso, estamos hablando de la autoridad de la Iglesia que ha tenido para custodiar esta verdad, de que Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Entonces, eso hay que reconocer, ¿no? Entonces, no es la doctrina que defiende la Iglesia, sino la verdad que custodia la Iglesia. Hay que hacer esa diferencia. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, nos está ayudando con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, verdadero Dios y verdadero hombre, numerales 467 hasta el 469. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga. Es importante señalar que esta transmisión se está realizando simultáneamente por Facebook y luego se subirá al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Pueden sintonizarla en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. El numeral 468 dice lo siguiente: después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona
que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Padre Fausto, por favor, sus comentarios o explicación al respecto. Eso es lo que estaba insinuando, a pesitos de corte. Precisamente no se trata de una doctrina, sino de una verdad que defiende, que promueve, que custodia a la iglesia, ¿no? Es una revelación. Jesús es una sola persona. La palabra hipóstasis es una palabra griega que significa persona. No es un tiempo de humanidad y un tiempo de divinidad. O dejó de ser Dios y se hizo hombre. No, dejó de ser hombre y se hizo Dios. No, es la misma persona dentro del contexto de unidad trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo muy presente. No es un Jesús dividido, es la misma persona, es la misma realidad en una historia. Eso es muy interesante, en una historia. Se manifestó en la cultura judía, pero desde ahí a toda la humanidad. Pero es el mismo Cristo. Aquí estamos está refiriendo el texto, dice, bueno, como yo también se lo he dicho, nosotros cuando hablamos de que Jesús, por ejemplo, le dijeron que estaba loco, que de dónde ha sacado tanta sabiduría, y cuando lo despreciaban, ¿ya? Hasta la misma familia, ¿no? Y luego cuando abraza la cruz le salivan, le escupen, le dicen un montón de mentiras, de calumnias, ¿no? Lo juzgan, lo maltratan, lo latiguean, ¿no? Y todo lo que significa el Calvario, ¿ya? Y entonces a veces la gente dice, pero como era Jesucito era fácil, ¿no? Entonces, como era Jesucito ya, dice, ¿cómo? De todas maneras aguantó por eso, ¿no? O sea, eso no le dolía tanto, ¿no? O sea, no. Aquí ya vamos a entrar a la cuaresma, ¿no? Ya estamos en la cuaresma, prácticamente estamos en la cuaresma. Vamos a entrar en los lapsus, estamos en la cuaresma. Y entonces yo siempre les digo a los fieles al iniciar la cuaresma, les digo, desde el primer domingo de la cuaresma, ¿no? Digo que vienen las tentaciones de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo era Jesucito? Pues, que no va a vencer la tentación. Si además, si él se dejaba arrastrar por la tentación, imagínense, no hubiera religión, dice. Entonces, no, pues, ¿cómo era Jesucito? No. Jesús es el Dios encarnado, humano, ¿ya? Como Dios, también a él le tocaba descubrirse en la realidad humana, ¿cierto? Afianzarse, identificarse, manifestarse también como Dios. Pero también tenía la realidad humana. Por lo tanto, el dolor, como dice en la carta de los Hebreos, y también el catecismo lo recoge, era semejante a nosotros, menos en el pecado, es decir, con sensibilidad, con posibilidad de dolor, de enfermedad, de desprecio como de aceptación. Entonces, es este Jesús. Entonces yo les digo, vean Jesús, no como, misteriosamente, mágicamente, Jesucito, ya. No, o humanamente. Mira, y aprendamos, porque no se trata simplemente de aceptar una doctrina. No, aprendamos, ubiquémonos en la realidad humana de Jesús y digamos, bueno, Jesús también pasó por el dolor, el sufrimiento, yo también. Yo me identifico ahí, Jesús se identifica conmigo. Y mira, y no solamente Jesús como Mesías, como hombre, sino también veamos los líderes del mundo entero en toda la historia de la humanidad. Ninguno de los líderes que quisieron hacerle bien a la humanidad fueron exentos de dolor, de sufrimiento, de persecución, de vacíos, hasta de preguntas, ¿no? O sea, hasta incluso el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es también la expresión de su propia humanidad, porque a todos nos toca esa pregunta. ¿Y yo dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Y por qué a mí esto? ¿No? Entonces, ¿te das cuenta?
Entonces, no podemos dividir a Jesús humano del Jesús Dios. Jesús es una sola realidad. Es el Hijo dentro de la Santísima Trinidad y es el Mesías y el Redentor, el Emmanuel con nosotros. Esto es muy importante. Por eso es verdadero Dios y verdadero hombre. Como decía el Catecismo, no hay más que una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. ¿Ya? Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina. ¿Ya? Y todo lo divino también en la persona humana. Es uno, no hay dos. No hay capítulo 1, capítulo 2. No, es el mismo. Perfecto. Voy a dar lectura al siguiente numeral, 469, que dice así. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era. Canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz, con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y en el Santo Espíritu, sálvanos. Padre, su explicación y comentario. Aquí aparece la figura de María, ¿no? Que es el instrumento, es la realidad en la cual se realiza la humanidad de Jesús. Tengamos en cuenta de que no es por obra de San José, ¿no? No es por obra de un espermatozoide, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces, claro, acudimos al misterio, ¿no? Acudimos a lo inexplicable. Hoy la ciencia nos sigue diciendo, ¿ya?, que el ser humano, para una mujer, procede de un óvulo y de un espermatozoide, ¿ya? Pero aquí hay el misterio, que no es una narrativa, sino una acción misericordiosa, real, de Dios, porque Dios había prometido al pueblo darle un Mesías. Y entonces, la realidad de Dios espiritual y la realidad humana de María. Entonces, no podía darse una realidad humana a humana, sino divina. Y entonces, aquí viene la acción potente del Espíritu que cobija con su sombra a María, engendra a Jesús, y por lo tanto, es María la testigo histórica de que ella encarnó en su vientre algo que no vino de espermatozoide, ¿no? Que vino de la gracia, que vino del Espíritu. Entonces, esto es la fe, ¿ya? La fe. Y aquí yo podría hacer un paréntesis porque a veces también la ciencia nos invita a la fe. Por decir, cuando habla de que el hombre evolucionó, y si la ciencia es medible, cuantificable y demostrable, ¿por qué no nos dice el 25 de febrero del año tal es el día en que apareció el hombre? Allí dejó de ser mono y ya, porque la ciencia es demostrable, cuantificable, y entonces hoy estaríamos celebrando el cumpleaños del hombre. ¿Comprendes, no? Entonces, pero la ciencia nos dice miles y millones de años, Entonces, ¿qué significa eso? Como no hay nada demostrable, me lleva a un acto de fe. Confío en la ciencia, ¿ya? Entonces, hago una comparación liviana, pero me dice, aquí no hay algo demostrable, sino el testimonio de María. Ella encarnó a Jesús en su vientre, no por acción de espermatozoide, sino
por acción del Espíritu Santo. Entonces, este es el Jesús que nosotros proclamamos, celebramos, nos relacionamos, vivimos y confiamos. A Jesús, como dije, no como una revelación, no, sino dentro del programa de Dios que quiso salvar a la humanidad, y dentro de este programa se pasó por este acontecimiento de la encarnación de la humanidad de Jesús. Esto es muy importante. Por eso, ya que hablamos en esta parte también del actual, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre les digo a mis fieles, la Navidad que nosotros celebramos, la celebramos como la encarnación de Jesús, como la realización humana de Jesús. Cosa muy parecida a lo que también tenemos que celebrar cada día. Y nosotros decimos, Navidad debe ser todos los días. Muy bien, todos los días. Entonces, ¿cómo celebrar esta encarnación, esta realidad humana de Jesús? Cuando el mismo Jesús dice, tomando un pan, esto es mi cuerpo. Mira, entonces usted tiene fe en que Jesús es Dios y hombre verdadero, tiene que aceptar la Eucaristía como un signo de esta fe y de esta identidad. Porque Él ha dicho, esto es mi cuerpo. No ha dicho, este es un rito, o este es un signo, esta va a ser la ritualidad, o esta va a ser la liturgia. No, dijo, esto es mi cuerpo. Y no dijo, vean y adoren, sino dijo, coman. Este es un signo de que creemos en la encarnación de Jesús. Es muy importante, es en la humanidad de Jesús. Yo creo en esa humanidad, en este signo. Y otra en el capítulo 25 de San Mateo, cuando se aparece este juicio final, ¿no? Y dice que vendrán ovejas a la derecha y cabritos a la izquierda, ¿no? Y a los de la izquierda dice, vayan al fuego eterno. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucedió? Ustedes no me dieron de comer, de beber, de vestir, Entonces, ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Ya? Entonces, cuando no lo hicieron con uno de estos mis hermanos. Es muy importante, ¿no? Y luego los de la derecha, vengan. ¿A qué? Al banquete. Es muy importante, al banquete. Vengan, preparados desde siempre. Porque sí me dieron de comer, de vestir, ¿ya? ¿Pero cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos. Entonces, aquí hay dos signos maravillosos para actuar. Yo creo en este hecho extraordinario de la gracia de Dios, maravilloso. Se encarnó en María, se hizo hombre. Esta humanidad de Jesús me da dos signos. La Eucaristía, que debo comer, no ver ni adorar, sino comer, y también el prójimo a quien debo tratar con misericordia y con amor. Y por eso también dirá Jesús en otra parte del Evangelio, a que usted me recibe, a mí me recibe. ¿Ya? Esos son signos de que hemos creído en esta humanidad divina, en este Jesús que es Dios y hombre verdadero. Lo que recoge el catecismo de la Iglesia, tomando este canto maravilloso, ¿no? Te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios, María, y siempre virgen. ¿Por qué siempre virgen? Porque no hubo espermatozoide presente, hubo Espíritu Santo presente. Excelente. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda nuestra audiencia, en especial a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Carigan, en Loja. Deben estar pendientes de su párroco Fausto Lalandi. Un saludo también especial pues a los diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre Fausto, de parte de Un Pueblo que Camina, estamos muy agradecidos con usted por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar sus palabras finales
y recibir su bendición. Bueno, ha sido una alegría estar acá. Siempre estaba un poquito a la expectativa, porque tuve un problema en mis aparatos electrónicos y perdí toda mi información. Solo se recuperó lo que estuvo en la nube, pero no todo está en la nube, ¿no? Y entonces no tenía contacto de ustedes. Pero qué bueno volver, ya recuperé parte de la información, así que volví a tener conectividad. Te cuento que estamos, bueno, ya en algunas diócesis se está haciendo, sobre todo en los vicariatos, estas reuniones de laicos, de religiosas, de sacerdotes, se está haciendo ya como una experiencia misionera, ¿no? Y te cuento de que acá en Loja, este año, bueno, aquí en Lojas teníamos las reuniones de la vicaría, decíamos, de la zona pastoral, y entonces nos reuníamos solo los sacerdotes y a veces el obispo, ¿no? Pero este año nos vamos a reunir todos los laicos que están en la acción apostólica de las parroquias, las religiosas que están en la misión acá en Loja, los sacerdotes y también el obispo. Vamos a hacer un ejercicio de esta iglesia de caminar juntos, ¿no? No sé cómo está ya en la diócesis de Latacunga, no lo sé, pero primero mi saludo a Monseñor Giovanni, que tuve la alegría de estar con él también en Santo Domingo, y le cuento que fue muy amable, que me llevó hasta Quito. Así que gracias, Monseñor Pazmiño, gracias a ustedes que nos pudimos conocer. Aquí en Loja vamos a hacer esta experiencia de caminar juntos, laicos, religiosas, sacerdotes, el obispo, en asuntos pastorales. Va a ser formación, va a ser encuentro, va a ser espiritualidad y va a ser fortaleza apostólica. Así que este año ya, la próxima semana tenemos un encuentro y va a ser maravilloso. Saludo a la diócesis, saludo a los sacerdotes, y me agrada mucho esto de que un pueblo que camina. Somos este pueblo, pero no cualquier pueblo, el pueblo de la fe, el pueblo fraterno, amoroso, apostólico, misionero, con esperanza y con meta segura. Nuestro final no tiene que ser una paz en una tumba, sino una paz con Dios. Pero esa paz con Dios tenemos que disfrutarla también en la tierra, ¿no? Así que un saludo a todos y que bueno, felicito el programa, a la radio y a ustedes que hacen este programa, ¿no? Desear que sigamos caminando y si en algún otro momento podemos volvernos a encontrar, pues a la orden, ¿no? Desear que esta gracia del Cristo, hombre y Dios, sea fuerza, sea inspiración, sea salvación, sea la alegría de estar con Él. Creer no es estar cumpliendo una ley o un rito, es relacionarnos amorosamente con este Jesús, humano y Dios y humano, es enriquecernos con su misericordia, aunque muchas veces por sacar la cara por Él nos toca hasta ser mártires, ¿no? En vida, que lógicamente la iglesia no reconoce este martirio, pero a todos los fieles, los religiosos, los sacerdotes, los obispos, por la causa de Jesús nos ha tocado sobrellevar, como dijo un amigo, surfear muchas olas. Entonces, ánimo, adelante, les dejo mi bendición, que Dios os acompañe, Él sea la fuerza, la gracia y la salvación para todos. El Señor Todopoderoso derrame sobre ustedes su bondad, los proteja, los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre, muchas gracias a nuestra audiencia, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, presumémonos. Gracias por venir.